Hola a todos, mi nombre es Alejandro o Alex, como ustedes gusten. Soy estudiante de la Universidad de Guadalajara, de la licenciatura en Biología. Actualmente me encuentro cursando el 8º semestre, ya a punto de salir. Y bueno, el día de hoy yo les voy a dar la introducción a lo que es química general y bioquímica, dividido en dos videos separados. Vamos a empezar primero con química general y un poquito de repaso de algunas cuestiones importantes que van a ser de mucha utilidad para los futuros videos. Y bueno, antes de entrar a los temas de bioquímica, vamos a hacer un pequeño repaso de química clásica. Vamos a irnos un poquito rapidito. Así que bueno, empezamos ya de lleno, ¿ok? Hablando de los elementos esenciales, son aquellos elementos que conforman la mayoría de los seres vivos, ¿ok? Entre estos podemos encontrar el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, por ejemplo, el potasio, el azufre, etcétera, etcétera. Y están divididos en la cantidad de estos elementos que tenemos, por ejemplo, en el cuerpo humano, conocidos como oligoelementos, aquellos que están en bajas cantidades, y macroelementos o macronutrientes, también puede cambiar el término, aquellos elementos que se encuentran en altas cantidades en nosotros, ¿ok? Esto puede cambiar también dependiendo de la especie que estemos hablando, si estamos hablando de un animal, de una planta, de un hongo, de una bacteria, de un microorganismo, etcétera, ¿ok? Ok, y los elementos, recordemos que están compuestos por átomos, o bueno, los átomos son la parte más pequeña de materia que puede conservar las propiedades de un elemento, y los átomos están compuestos por distintos tipos de partículas, están compuestos por neutrones que tienen carga neutra, protones que tienen carga positiva, estos dos en conjunto forman el núcleo atómico, y electrones que se encuentran alrededor del núcleo atómico, ¿ok? Generalmente nos representan a los átomos de esta manera como un modelo planetario en el que los protones y neutrones forman el núcleo y los electrones se encuentran orbitando. Aunque la mejor manera de representar realmente un átomo es de esta manera, como una nube de probabilidad para los electrones, en los cuales pueden estar en ciertos lugares, ¿ok? Este es como el modelo más aceptado, más ad hoc. Y bueno, otra cosa importante de los elementos es que pueden tener isótopos. Los átomos pueden tener isótopos. Generalmente estos se reflejan en un mayor o menor número de neutrones, que son los que varían en los isótopos. Aquí, por ejemplo, tenemos tres átomos de carbono. Todos son carbono porque tienen 6 protones. Sin embargo, varía el número de neutrones y por lo tanto podemos tener carbono 12, que sería la masa que tendría este átomo, carbono 13 y carbono 14, ¿ok? Generalmente los isótopos son algo inestables y radiactivos y por lo tanto decaen, ¿ok? Liberando energía y liberando partículas, pero generalmente decaen a la forma más estable. En este caso sería carbono 12. Otra cosa a tener en consideración son los niveles de energía de los electrones. Los electrones tienen energía potencial acumulada que está en función de la distancia respecto del núcleo. Entre más alejados estén, mayor será el nivel de energía que tengan, ¿ok? Y no están como de manera aleatoria, esos niveles de energía tienen capas y pueden ir aumentando pues el número de capas, ¿no? También los electrones pueden de vez en cuando saltarse de una capa a otra y generalmente producen algún tipo de partícula como un fotón, por ejemplo, o liberan calor, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas capas de energía se conocen como órbitas. Otra propiedad importante es que los electrones, la forma en la que los electrones están distribuidos en un átomo generalmente determinan las propiedades químicas. Este tipo de distribución se conoce como configuración electrónica. No lo vamos a ver tan a profundidad aquí, pero hay que tenerlo en consideración. Y sabemos que los electrones en la órbita más externa, en la capa más externa, se conocen como electrones de valencia y de ellos dependen mucho de los comportamientos de los átomos. Por ejemplo, aquí el neón, al tener su último nivel de energía completamente saturado por 8 electrones, generalmente no es tan reactivo como otros elementos. Los orbitales electrónicos son los espacios físicos tridimensionales donde los electrones pasan la mayor parte del tiempo, ¿ok? Estos orbitales electrónicos pueden tener varias dimensiones o pueden tener solamente una sola dimensión, como por ejemplo los orbitales S o los orbitales P, que tienen varias dimensiones. Existen 4 tipos de orbitales, los S, P, los D y los F, aunque aquí vamos a estar enfocándonos generalmente a los orbitales S y los orbitales P.
Cada orbital, dependiendo de las dimensiones que tenga, puede recibir hasta 2 electrones. Por ejemplo, los orbitales S, como solo tienen una dimensión, tienen la capacidad de albergar 2 electrones. Los orbitales P, como tienen 3 dimensiones, X, Y y Z, pueden albergar hasta 6 electrones, ¿ok? Y así sucesivamente. Otra cosa importante son los tipos de enlace. Bueno, vamos a empezar con los tipos de enlace. Los enlaces covalentes son los enlaces más fuertes que tenemos entre átomos, ¿ok? En este tipo de enlaces, los electrones se comparten de manera equitativa entre dos moléculas, los electrones de la última capa de energía, y estos electrones compartidos hacen que se forme una molécula, ¿ok? En este caso, por ejemplo, tenemos un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Todos ellos reaccionan para formar una molécula de metano, en el cual tenemos un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno unidos de manera covalente, ¿ok? Todos al carbono. Sabemos que existen también distintos tipos de enlace covalente. Existen enlaces simples, enlaces dobles y hasta enlaces triples, aunque los simples y los dobles son los más comunes, ¿ok? Este tipo de enlaces le confieren a las moléculas ciertas propiedades, como por ejemplo los enlaces simples permiten que las moléculas roten de manera libre sobre este tipo de ejes, mientras que los enlaces dobles son más rígidos y no permiten tantos movimientos, ¿ok? Generalmente este tipo de moléculas se forman para cumplir con la regla del octeto, que es decir que los elementos quieren tener en su último nivel de energía, a como de lugar, 8 electrones, o bueno, 2 en el caso del hidrógeno, ¿ok? ¿Cómo lo pueden hacer esto? Pues pueden hacerlo donando los electrones, recibiendo electrones o compartiéndolos, como en el caso del enlace covalente, ¿ok? Sabemos también que existen enlaces covalentes polares y no polares. Esto está en función de la electronegatividad de los elementos, de los átomos. La electronegatividad en la tabla periódica va de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Es decir, los elementos que están hasta la derecha y hasta arriba son más electronegativos y por lo tanto tienden a tener mayor afinidad por los electrones, ¿ok? Cuando los elementos comparten de manera más o menos equitativa o son los mismos elementos los que están reaccionando para formar una molécula, forman generalmente enlaces covalentes no polares, es decir, estos enlaces no comparten los electrones de manera desequitativa, lo hacen de manera igual. Sin embargo, algunos átomos tienen electronegatividades bastante altas, o la diferencia de electronegatividad es bastante alta, como para que los electrones prefieran pasar mayor parte del tiempo en un átomo que en el otro, ¿no? De los que están formando este enlace. Y esto produce que se generen cargas parciales o pequeñas regiones con cargas parciales, como ocurre en la molécula de agua, ¿no? El oxígeno es un átomo bastante electronegativo y tiende a robarse todos los electrones del hidrógeno. Aunque este enlace sigue siendo covalente, es un enlace covalente polar, ¿ok? Y vamos a ver que tiene bastantes implicaciones. El segundo tipo de enlace es el enlace iónico, también es bastante importante. Esto ocurre cuando la diferencia de electronegatividad es mayor a 1.7, como veíamos aquí. Y este tipo de enlaces ocurre entre moléculas con bastante electronegatividad y átomos. Átomos con bastante electronegatividad y átomos con muy poca electronegatividad, ¿ok? Como por ejemplo en la famosísima sal de mesa, el cloruro de sodio. El cloruro de sodio se forma cuando se unen un átomo de sodio con un átomo de cloro. Y la forma en la que se unen es porque el cloro es bastante electronegativo, es una aspiradora de electrones, tiene 7 electrones en su último nivel y solo le falta uno. Y el sodio, como tiene solamente un electrón, les comentaba que pueden donar los electrones por completo. Entonces el sodio se deshace de este electrón y queda su último nivel de energía completo, y el cloro acepta este electrón y queda su último nivel de energía completo. Esto produce átomos cargados. ¿Por qué? Porque el átomo de sodio perdió un electrón, perdió una carga negativa, y el átomo de cloro ganó un electrón, ganó una carga negativa. Todos los átomos cargados se conocen como iones, ¿ok? Y reciben distintos tipos de nombres dependiendo si están cargados de manera positiva o cargados de manera negativa. Si están cargados de manera positiva se conocen como cationes, y si están cargados de manera negativa se conocen como aniones, ¿ok? Esta diferencia de cargas produce una atracción que se conoce como atracción iónica, lo que forma un enlace iónico, ¿ok? Es bastante más débil que el enlace covalente. Y bueno, tienen propiedades importantes porque los compuestos iónicos también se conocen como sales y pueden disolverse en agua, ¿ok?
y pueden formar cristales. Por ejemplo, aquí tenemos un cristal de sal. Otra cosa importante a tener en consideración son los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno como tal ya no son enlaces entre moléculas, son más bien atracciones. Y estas atracciones son bastante más débiles que los enlaces iónicos y los enlaces covalentes. Sin embargo, siguen siendo importantes para formar la estructura de ciertas moléculas. O, por ejemplo, en el agua. El agua tiende a tener muchísimos puentes de hidrógeno, lo cual la hace bastante viscosa. Lo vamos a ver más adelante en las propiedades del agua. Y ocurre generalmente entre un átomo de hidrógeno y un átomo con carga parcial negativa. Puede ser oxígeno, puede ser nitrógeno o cualquier otro átomo que tenga una carga parcial negativa. Otra cosa importante es que pueden ocurrir entre distintas moléculas, como por ejemplo en este caso agua y amonio, o en la misma molécula, ¿no? Como por ejemplo en esta enzima, que es toda una molécula súper gigante, ocurre un puente de hidrógeno consigo misma. Las interacciones hidrofóbicas son otro tipo de... no son un enlace como tal, son más bien un fenómeno que ocurre cuando nosotros ponemos moléculas hidrofóbicas, es decir, que no les gusta el agua, pues en un medio acuoso, ¿no? Que tenga agua. ¿Qué es lo que ocurre? Las moléculas hidrofóbicas no polares tienden a huir del agua y por lo tanto tienden a agruparse para estar en contacto con ellas mismas y formar pequeños grumos, ¿no? Para minimizar el contacto con el agua. También es importante para las proteínas, por ejemplo. Y las fuerzas de Van der Waals, que son las más débiles de todas, son pequeñas cargas que se producen en ciertas moléculas debido a que en algunos momentos, instantes, se pueden acumular electrones en ciertas regiones generando cargas positivas y cargas negativas, parciales bastante débiles, ¿ok? Solamente ocurren en algunas moléculas y átomos, pero tienen que estar bastante cerca los unos de los otros, ¿ok? Porque, como les comentaba, son las más débiles de todas. Sin embargo, este pequeño animal, el gecko, ha maximizado este fenómeno y en sus patas tiene este tipo de estructuras que si las vieran al microscopio tienen todavía más como pliegues que maximizan la superficie de contacto de la pata del gecko con cualquier superficie. Por lo tanto, produce fuerzas de Van der Waals en estos pies, lo cual le permiten al gecko escalar cualquier superficie por más lisa que sea. Hay muchos pegamentos basados en este tipo de tecnologías de bioingeniería, ¿no? Entre la naturaleza. Y bueno, también importante es la forma de las moléculas y de los átomos. Como les comentaba, los orbitales S muchas veces pueden formar híbridos con los orbitales P en unos orbitales conocidos como orbitales SP. Estos orbitales SP tienden a tener una forma tetraédrica, como podemos ver aquí. Por ejemplo, el ejemplo perfecto es el metano. En el metano tenemos esta forma como piramidal, que ocurre porque al formar un enlace covalente, los electrones, los orbitales, perdón, se hibridizan, ¿ok? Y forman orbitales SP. Y bueno, la forma en biología generalmente dictamina la función. Son bastante importantes este tipo de conceptos y lo vamos a ver más adelante en proteínas y en enzimas. Ahora, sabemos que las reacciones químicas se producen por la formación y ruptura de enlaces y hay dos elementos importantes, dos componentes importantes de una reacción química. Los reactantes, que son las moléculas o átomos que van a reaccionar, y los productos, que son las moléculas finales de la reacción química, ¿no? Y lo indicamos con una flechita, ¿ok? Te guiamos bien. Y sabemos que las reacciones químicas, en teoría, todas son reversibles, es decir, podemos ir de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Sin embargo, hay varios factores que afectan la forma en la que ocurre este tipo de reacciones o la dirección de las reacciones. Esto generalmente está dado por ejemplo, la concentración de moléculas, la cantidad de energía, etcétera. Una vez que las dos reacciones ocurren de tal manera que se contrarrestan, decimos que alcanzamos el equilibrio químico. Es decir, la misma cantidad de reactantes y productos se están generando al mismo tiempo. Y bueno, esto está en el capítulo 2 del Campbell, del libro de biología de Campbell. Se los voy a pasar de todas maneras esta información, ¿ok?
Ahora, vamos a hablar un poquito sobre las propiedades del agua. El agua es una molécula realmente extraordinaria. Una de las propiedades más importantes que tiene es la cohesión. La cohesión se produce debido a los puentes de hidrógeno que tienden a formarse entre las distintas moléculas de agua. Estos puentes de hidrógeno atraen a las moléculas y producen una sustancia bastante viscosa. Un fenómeno similar se conoce como adhesión. La adhesión ocurre, pero en vez de ser entre moléculas de agua, ocurre entre una molécula de agua y otra superficie. Por ejemplo, como cuando el agua empieza a adherirse a la superficie del vidrio o en el caso, por ejemplo, de las plantas, ¿no? Que pueden transportar agua desde las raíces hasta la copa. Esto ocurre por un fenómeno conocido como adhesión. Y la tensión superficial también es otro elemento importante y se produce de nuevo por los puentes de hidrógeno y hay algunos animales, bichos, que pueden caminar sobre el agua porque no rompen la tensión superficial, como aquí esta pequeña arañita. Otra propiedad importante es el calor específico. El calor específico se define como la energía necesaria para que un gramo de una sustancia gane o pierda 1 grado centígrado. En este caso, el calor específico del agua sería la cantidad de energía necesaria para elevar 1 grado centígrado 1 gramo de agua. Y generalmente esta energía recibe el nombre de caloría, ¿ok? Otro tipo de unidad que se utiliza también frecuentemente en estudios termodinámicos se conoce como joule y equivale a 0.239 calorías, ¿ok? Y al tener un alto calor específico, el agua generalmente es un muy buen regulador térmico. Es decir, por ejemplo, aquí en esta costa, como podemos ver conforme nos vamos alejando, la temperatura tiende a variar más y a incrementarse de manera más rápida. Como podemos ver en la costa, la temperatura tiende a mantenerse más fresca debido al gran cuerpo de agua que tenemos ahí. Otra propiedad importante es la flotabilidad. El agua, las moléculas de agua en estado sólido, el hielo, es menos denso que el estado líquido. Esto es algo bastante extraño. Generalmente ocurre que entre más se compactan las moléculas y pasan a la fase sólida, son más densas. Sin embargo, a partir de 4 grados centígrados para abajo, en realidad este fenómeno ocurre de manera inversa y las moléculas de agua empiezan a expandirse. Por eso, cuando nosotros dejamos una botella de vidrio con agua dentro del refrigerador, se rompe, porque las moléculas de agua se expanden y generan pues que esta botella o vaso o lo que sea se rompa, ¿ok? Y esto es una propiedad bastante importante porque si no fuera porque el hielo flota en agua, los lagos se congelarían de abajo hacia arriba y la vida no podría prosperar en el agua, ¿ok? También es el solvente universal. El agua tiene la capacidad de disolver muchísimos productos polares, muchísimas moléculas, y sabemos que la sustancia en la cual se disuelve un elemento se conoce como solvente y la sustancia que se va a disolver se conoce como soluto, ¿ok? Generalmente se forman estas pequeñas capas de hidratación alrededor de las moléculas que están disueltas. Por ejemplo, aquí tenemos agua disuelta, sal disuelta en agua, y aquí tenemos una enzima que está formando su capa de hidratación, ¿ok? Otra cosa importante es la concentración. La concentración se mide de muchas maneras, pero generalmente la medimos en molaridad. Y la molaridad se define como 1 mol de soluto sobre 1 litro de solvente. En este caso sería 1 mol de cloruro de sodio, por ejemplo, entre 1 litro de agua. ¿Qué es un mol? Bueno, hay muchísimas definiciones y no voy a entrar tanto en detalle porque pues, son bastante complicadas o no se presta el momento, ¿no? Pero un mol lo podríamos definir como 6.02 por 10 a la 23 sustancias, ¿ok? Moléculas de algo. Puede ser de, por ejemplo, de hidrógeno, puede ser de alguna molécula como la glucosa, de sal, puede ser de lo que sea. El chiste es que sean 6.02 por 10 a la 23 moléculas de algo, ¿ok? Otra cosa importante también, el agua tiende a disociarse, se disocia y forma iones hidroxilo o hidróxido y iones hidronio. Aunque generalmente estos iones hidronio H3O normalmente los representamos como H y el simbolito de más. Por si lo ven en los libros así, de esta manera, pues no se asusten, ¿no? Simplemente es otra forma de representar los iones hidronio. Y se dice que en 1 litro de agua, por cada 554 millones de moléculas que tenemos, una molécula de agua se encuentra de esta manera, se encuentra disociada, ¿ok? Que es una concentración equivalente a 10 a la menos 7 molar.
También los ácidos y las bases. Sabemos que los ácidos son cualquier sustancia que es capaz de incrementar la concentración de iones hidrógeno o hidronio en una solución. Y las bases hacen lo contrario, ¿no? Disminuyen la concentración, ya sea incrementando la concentración de iones hidróxido o hidroxilo, bueno, como sea, o disminuyendo la concentración de iones hidrógeno, ¿ok? Y bueno, tenemos para medir este tipo de incrementos o decrementos la escala de pH. La escala de pH va de 0 a 14, siendo 7 el punto intermedio, el punto neutral, que es a lo que se considera que está el agua a 25 grados centígrados. Y de 7 para abajo tendríamos sustancias ácidas y de 7 para arriba tendríamos sustancias alcalinas, ¿ok? Aquí tenemos algunos productos y sus distintos pHs, por ejemplo. Y bueno, esto está en el capítulo número 3 del Campbell. Y vamos a pasar ahora sí a hablar del carbono. Las propiedades magníficas que tiene el carbono. El carbono es la molécula formadora de compuestos orgánicos por excelencia. Esto se debe a que es como una pieza de Lego que se puede unir con otros 4 elementos al mismo tiempo, ¿ok? Esto le confiere bastantes propiedades interesantes. Tiene 4 electrones de valencia. Como podemos ver, el hidrógeno tiene 1, el oxígeno tiene 2 y el nitrógeno tiene 3. Y bueno, pueden formar, como ya hemos visto, enlaces simples o enlaces dobles. Las estructuras que pueden estar formando pueden ser, por ejemplo, estructuras lineales, estructuras con dobles enlaces, o estructuras ramificadas o en formas de anillo. Son bastante variables, ¿no? Y en teoría pueden ser muy grandes. Y también otra propiedad importante de las moléculas orgánicas son los isómeros. Tenemos 3 tipos de isómeros. Los isómeros estructurales, que es cuando dos moléculas comparten la misma fórmula, por ejemplo C5H12. Sin embargo, la estructura es distinta, ¿ok? Los isómeros cis y trans ocurren cuando la posición de algún elemento varía, ¿no? Un isómero cis es cuando, por ejemplo, en este caso las 2X se encuentran en el mismo lado, y un isómero trans sería cuando se encuentran de lados opuestos, ¿ok? Y los enantiómeros a lo mejor son un poquito más complicados, un poco más contraintuitivos, pero como podemos ver, tenemos nosotros 2 manos. Sin embargo, por ejemplo, si nos ponemos el guante de la mano derecha en la mano izquierda, no va a entrar y viceversa, ¿no? Esto es porque a pesar de que son iguales, son como un espejo, ¿ok? Son como un espejo. Y de hecho, se determinan los nombres de los enantiómeros por las palabras de latín levo, que significa izquierda, y dextro, que significa derecha, ¿ok? Entonces, por ejemplo, dextro, D isómero sería el equivalente a la mano derecha, y L isómero sería el equivalente a la mano izquierda. Y bueno, ya casi para terminar, grupos funcionales importantes que encontramos en moléculas biológicas son estos que tenemos aquí. Tenemos el grupo hidroxilo, que como vimos es un OH unido a una molécula. Generalmente está en alcoholes, en azúcares, ácidos nucleicos. Esto es bastante común. El grupo carbonilo es este carbono con un doble enlace a un oxígeno. Generalmente lo encontramos en azúcares, sobre todo en azúcares, es donde yo los he visto más. El grupo carboxilo, este es bastante importante para la formación de aminoácidos. Es un grupo que tiene un carbón unido a 2 oxígenos, ¿ok? Un carbón unido a 2 oxígenos, bastante importante. El grupo amino, de aquí de hecho viene el nombre de aminoácido, porque amino viene del grupo amino y ácido viene del ácido carboxílico que tendríamos aquí. Entonces, también son moléculas, bueno, grupos funcionales bastante importantes que forman moléculas biológicas bastante importantes también. El grupo sulfidrilo forma enlaces disulfuro en las proteínas, también son importantes para la forma en la que se pliegan nuestras proteínas, ¿ok? Y el grupo fosfato, también importante, lo podemos encontrar en algunos nucleótidos de los ácidos nucleicos, en algunas moléculas bastante importantes como el ATP, que lo vamos a ver más adelante también, ¿ok? Y de nuevo, esto está en la unidad 4 del Campbell. Y con esto terminaríamos esta parte de química rápida. Perdón por la velocidad, pero es que tenemos muy poquito tiempo. Y bueno, ya vamos a entrar así de lleno a la parte de bioquímica como tal. Los espero en el siguiente video.